Bueno, le cuento rápidamente que en su cuenta de Twitter, el CENACE, el Centro Nacional de Control de Energía, dice que a las 9:15 hora del centro se ha recuperado alrededor del 30% del suministro de energía eléctrica que ha fallado esta mañana en el noreste del país. Y por otro lado, le cuento que ante bajas temperaturas en Estados Unidos, Texas suspende el suministro de gas natural a la CFE. La empresa del estado ha puesto a disposición del CENACE toda la energía proveniente de otras fuentes, dice la comisión en un comunicado. Debido al vórtice polar que afecta a Estados Unidos, este país registra cortes en el suministro de gas natural y volatilidad en el precio de este combustible por más de 5,000%, al pasar de $3 por millón de BTUs a 200 y en algunos lugares de la Unión Americana hasta en 600. Se ha emitido estado de emergencia en zonas donde el suministro de gas y electricidad en los Estados Unidos está en riesgo. Vamos a hablar sobre lo que ha significado el aumento en el precio del gas, que ya lo veíamos venir. Estábamos observando esto desde la semana pasada y desde luego para hablar de lo que sucedió hoy en 4 estados del norte de la República con Gonzalo Monroy, especialista en temas del sector energético y director general de la consultoría GBEC. ¿Cómo estás, Gonzalo? Mi querido Pascal, muy buenos días. Bueno, oye, pues, ¿cómo explicar esta falla que, de acuerdo con el presidente López Obrador, dejó sin energía a 400,000 personas en 4 estados de la República? ¿Cómo explicarla? Por supuesto, entiendo que tuvo que ver el frío y la tormenta, pero ¿qué más? Tiene que ver justamente la falta de infraestructura, Pascal. El tema fundamental es que México no tiene almacenamiento de gas natural en todo el país. Lo que de una forma un poco engañosa se refiere a CFE es al gas natural que ya tenemos en los ductos, pero no tenemos una instalación, ya sea una caverna subterránea, un pozo abandonado donde podamos inyectar ese gas natural que hoy le hubiera justamente salvado el pellejo a las plantas de generación, principalmente las de CFE y también las de ciclo combinado de privadas, y poder tener este tipo de cosas. El problema es de que la falta de inversión en ese tipo de cosas, incluso en baterías de almacenamiento de electricidad a gran escala, nos dejan muy vulnerables. Eso es donde estamos al día de hoy, con una falta de inversión, justamente. Bueno, yéndonos un paso más atrás, yo sé que buena parte de la electricidad que generamos tiene como fuente el gas natural, pero dado que pues México es un país que produce hidrocarburos, que tiene esa fuente de energía ampliamente disponible y comparte con Estados Unidos una cuenca de producción de gas natural, ¿por qué no tenemos el gas natural que requerimos? Qué buena pregunta, Pascal, y eso tiene que ver precisamente con dos cosas. Una es justamente que es muy atractivo todavía los precios increíblemente bajos que vemos normalmente en el mercado del sur de Texas. Es el gas más barato del mundo, el propio presidente López Obrador lo ha manifestado así. Y el problema es justamente que Pemex ha privilegiado justamente la producción de petróleo y no tanto la de gas natural. Para darte una idea, si bien la producción de petróleo todavía está en 1.6 millones de barriles y todavía bajando alrededor de 1%, el gas natural que consumimos en México, 90% es importado. Esto hay que ponerlo claramente, México tiene el sexto potencial más grande de gas de lutitas, ese que se puede sacar con el fracking, ese que justamente el presidente López Obrador no quiere que desarrollemos. Al no desarrollarlo, vamos a depender completamente de las importaciones y no solamente de la disponibilidad, como es lo que estamos viendo al día de hoy, sino también en la parte de los precios. Hay que recordarle a la gente de que los precios del gas natural se pasan directamente al precio de la electricidad, así que veremos considerables afectaciones. Es decir, es posible que veamos aumentos en el precio de la electricidad dado pues cómo se ha disparado el precio del gas natural. Exactamente, Pascal. Va a ser una volatilidad de muy corto plazo en el momento que esta tormenta, este vértice polar, empiece justamente a disiparse y empiecen a normalizarse las cosas, los precios se ajustarán de la misma manera. No es que haya habido una interrupción física del suministro. Pero en este caso, este brinco que hubo para los comercializadores de gas natural que a lo mejor no tenían alguna especie de cobertura o seguro, pues simplemente quedan expuestos y van a tener una pérdida gigantesca por estos precios que estamos viendo al día de hoy.
Ahora, este aumento, tú dices que va a ser temporal, pero muy pronto podríamos ver descender el precio del gas. Sí, muy probablemente. Te estoy diciendo que para el jueves, viernes probablemente, los precios ya estén por debajo de simplemente en un solo dígito. Vamos a ver ya justamente Sí. que todo se empieza a normalizar, los flujos, ver cuántas de las tuberías, porque a lo mejor eso no ha quedado del todo claro, con la súbita bajada de las temperaturas que hubo, sobre todo en la parte del sur de Texas, las tuberías literalmente empiezan a romperse, no están diseñadas para soportar esos fríos extremos. Quizá más hacia la parte del norte, hacia las rocallosas o incluso hasta Canadá, sí están con esas especificaciones. En el caso también incluso una parte de México no lo están, así que tendremos que hacer una revisión física de la infraestructura para ver que no haya una afectación mayor. ¿Cómo se conecta, digamos, en los hechos para que los no especializados como yo lo entendamos? ¿Cómo se conecta el bajo suministro de gas con lo que sucedió hoy, este apagón que afectó a 4 estados? Claro que sí, Pascal. Mira, como te decía, México no produce suficiente gas natural. Por ende, justamente lo tenemos que importar. Y ahí es donde 40% de la electricidad que se consume en México se hace a través de ciclo combinado, que son alimentados por este gas natural. Como les había dicho, México no tiene almacenamiento, así que todo el gas que se importa prácticamente se consume en el país. De esta manera, ahora con esas interrupciones de esta gran nevada, este aire polar que tenemos, pues simplemente se interrumpe el flujo. Se tiene que justamente administrar sin tener carga, sin tener el gas natural para alimentar las plantas mexicanas, lo cual obviamente nos lleva a apagones de manera inmediata. Se tiene que proteger la estabilidad del sistema, incluso cuando el presidente dice que mandarán energía desde el sur, por desgracia, como CFE no ha invertido en la transmisión, pues una buena parte de esa electricidad jamás va a llegar a donde se requiere. ¿Qué plantas en concreto dejaron de producir por la falta de suministro de gas? Claro que sí, son prácticamente las plantas que están en Monterrey, que son de Monterrey 1, 2, 3 y 5. Son también las plantas de Altamira, son las plantas también de Río Bravo, son las plantas de Samalayuca y 2 que están en Ciudad Juárez. Esas son las plantas que están fuera de circulación en este momento. Bueno, ahora, ante lo que puede suceder con el gas en una situación como esta, ¿qué opciones tiene el país para nunca perder, que nunca se queden? No sé si fueron 400,000 mexicanos, pienso que pudieron haber sido más, pero vamos a dar por bueno el dato, 400,000 mexicanos para que no se queden sin luz. ¿Qué tendría que hacer el país? Invertir, Pascal, invertir, ya sea de la parte pública o privada, pero es invertir. Invertir justamente en almacenamiento de gas natural para que las plantas eléctricas tengan siempre ese combustible de manera confiable y de manera segura. Otra, se puede proteger incluso a nivel de las compañías o incluso hasta de los hogares, como justamente también invirtiendo en pequeños baterías, vale la expresión, de electricidad. Algunas ya se venden en combinación con los paneles solares. Así que esto puede hacer que las gentes justamente puedan hacer estas inversiones. Sí, todavía es considerable la inversión, pero la energía más cara es la que no se tiene. Pues Gonzalo, estaremos pendientes de las repercusiones que esto genera y yo, como siempre, te agradezco mucho que nos acompañes en el programa. Claro que sí, Pascal, te mando un gran abrazo a ti y a tu pública. Otro para ti, Gonzalo Monroy es especialista en temas del sector energético, director general de la consultoría GEMEC. Son en estos momentos las 10:23 en el tiempo del centro. Información sólida siempre con Pascal Beltrán del Río.